Buenas tardes. Continuando con la segunda clase del módulo de fisiología cardíaca, hoy estaríamos explicando la regulación de la actividad cardíaca, luego el trabajo y la reserva cardíaca y finalmente hablaremos sobre lo que es la precarga, poscarga, contractilidad y gasto cardíaco. En relación a la primera parte de esta clase, veremos que la actividad cardíaca se encuentra regulada por tres grandes mecanismos. En primer lugar, un mecanismo intrínseco que se conoce con el nombre de ley de Frank-Starling, que seguidamente explicaremos. En segunda instancia, tenemos el mecanismo de la regulación nerviosa, que a su vez es una regulación del sistema nervioso autónomo que está comprendido por el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Y luego la regulación humoral, el cual está relacionado con factores que se encuentran en la sangre que llegan por esa vía al músculo cardíaco y también por factores externos como la temperatura. En primer lugar, explicaremos lo que es la ley de Frank-Starling. Cuando hablamos de la ley de Frank-Starling, estamos hablando de un mecanismo que fue encontrado y explicado siglos anteriores, siglo XIX, en el cual dos personas, Frank y Starling justamente, que son diferentes personas, se dieron cuenta que la fuerza contráctil del corazón en relación sobre todo al ventrículo está directamente relacionado con el estiramiento del miocardio. Como hablamos en la clase anterior, sabemos que la sarcómera debe llegar a una longitud ideal que es de 2 a 2,2 micras de distancia para generar su mayor fuerza o tensión. En esa situación, la causa de dicho estiramiento generalmente se relaciona a un aumento del retorno venoso a la aurícula derecha que finalmente determina un aumento del volumen de fin de diástole, o sea, del llenado total. Recordando que el llenado total al finalizar la diástole, que depende directamente, evidentemente, de la aurícula, este volumen normalmente va de 120 a 160 mililitros de sangre en relación a la cantidad de sangre que retorna al corazón, que luego eso veremos que está directamente relacionado con actividades del cuerpo humano y también de otras situaciones que pueden ser también patológicas. Este volumen de fin de diástole en reposo evidentemente es menor, por lo tanto, finalmente ese volumen de fin de diástole que en reposo normalmente puede ser entre 120 y 130 mililitros dependiendo del tamaño del corazón, estira el músculo cardíaco en el ventrículo izquierdo y o el ventrículo derecho. Aquí podemos ver ese estiramiento, ¿verdad? Que va a generar simultáneamente un aumento de la fuerza de contracción, porque lo que yo estoy haciendo es estirando mi miocardio. Si llego a valores superiores, como observamos aquí, estamos viendo valores muy altos de volumen de fin de diástole, evidentemente también, según esta ley, la fuerza de contracción aumentaría debido a que estoy estirando más mi miocardio. Sin embargo, este aumento de fuerza de contracción que se da por el aumento de mi estiramiento de miocardio tiene un punto límite. Ese punto límite va a generar que más estiramiento posterior a ese punto límite pueda llevar a una disminución de la fuerza de contracción. Con esto entonces queremos explicar que la ley de Frank-Starling siempre tiene un límite, no es que yo pueda estirar indeterminadamente o ilimitadamente, mejor dicho, mi miocito cardíaco. Eso es importante recordar. Entonces, resumiendo esta ley, podemos decir que mientras más estiramiento sufre el miocardio, mayor va a ser la fuerza de contracción y por lo tanto el resultado va a ser un mayor volumen sistólico. La explicación de por qué el aumento del estiramiento del miocardio genera una mayor fuerza de contracción ya fue explicado en relación a la longitud de la sarcómera, pero también está relacionado con que el estiramiento del miocito genera mayor entrada
citoplasmática de calcio. Entonces ese calcio que ingresa en mayor medida al miocito va a generar también mayor liberación de calcio retículo, por lo tanto mayor unión de calcio con troponina C, y eso determina mayor formación de puentes cruzados. Seguidamente explicaremos el segundo mecanismo, que es la regulación nerviosa. Como dijimos, la regulación nerviosa está dado por dos tipos de estímulos, tanto el simpático como el parasimpático. En este dibujo explicaremos primeramente cómo la estimulación simpática genera un aumento de la actividad cardíaca. A nivel cardíaco, cuando el corazón recibe la liberación de los nervios simpáticos, recibe la estimulación por la adrenalina. Esta adrenalina va a despolarizar evidentemente específicamente a dos células. En primer lugar, a las células del marcapasos, que van a hacer un aumento de la frecuencia de generación de potenciales de acción. Podemos evidenciar eso al observar en color celeste o azul, disculpen, cuando normalmente se contrae a una frecuencia determinada mi nódulo sinusal, que puede ser generalmente entre 60 y 100 potenciales de acción por minuto, o lo que sería 60 a 100 latidos por minuto. Ahora, cuando hay un estímulo del simpático, pues eso puede aumentar, como podemos observar aquí en líneas rojas, el aumento de la frecuencia de aparición de potenciales de acción, que va a generar el aumento de la frecuencia cardíaca más de 100 latidos por minuto, que a veces puede llegar hasta 200 latidos por minuto. Eso está en relación a la fisiología o a la reserva cardíaca de cada persona. En relación a eso, es importante recalcar que en este dibujo observamos el potencial de acción del nódulo sinusal. Como observarán, el potencial de acción del nódulo sinusal carece de meseta. Ustedes pueden ver que en este punto no hay meseta, ¿sí? Quiere significar que este es un miocito. Esta figura muestra el potencial de acción de un miocito especializado, que, repito, es del nódulo sinusal. Este nódulo sinusal, cuando genera su potencial de acción, siempre va a tener que hacer una llegada a un potencial umbral, que es lo que estamos observando en este punto señalado por la flecha roja, que depende directamente de la entrada de sodio, ¿sí? De sodio, y también la entrada de calcio. En la parte final ascendente, en este punto, va a depender de la entrada de calcio. En ese sentido, una vez que llegamos a este potencial aproximado, se genera vamos a decir, la despolarización de mi potencial, que es puramente por entrada ya de calcio. Esa es una gran diferencia con cómo se comporta el potencial de acción del músculo cardíaco contráctil, que, si recordamos, es muy parecida al del nervio o al del músculo esquelético, en el cual la despolarización es dependiente de la entrada de sodio. En este caso, en el nódulo sinusal, el electrolito principal es el calcio, sin desmeritar al sodio. De hecho, si ustedes se fijan en este gráfico, el potencial de reposo, entre comillas, de mi nódulo sinusal es menos 60. Este potencial poco negativo es que se relaciona al aumento de la permeabilidad a la entrada de sodio que tienen los miocitos del nódulo sinusal, inclusive en periodo de reposo, cosa que no se observa en los demás tejidos explicados anteriormente, en el nervio motor ni en el músculo esquelético. En ese sentido, recordemos que el potencial de reposo en esos tejidos, en el periodo de reposo, la permeabilidad es mayor a la salida de potasio que a la entrada de sodio. En este caso, sin embargo, eso no ocurre. Eso le da una característica particular a mi nódulo sinusal, de estar eternamente en un potencial como siempre digo, entre comillas, de reposo, pero que en general se le conoce más bien como un potencial diastólico máximo. Eso hace que constantemente su potencial umbral, o sea, el potencial que va de este punto a este,
sea continuo, o sea que constantemente está entrando sodio y eso constantemente ya va a estirar a que se abran los canales de calcio y finalmente llega a un punto de menos 40 aproximadamente para generar la despolarización. Bueno, eso lo explico en este punto para que entiendan que este gráfico de potencial de acción es diferente a los potenciales de acción mostrados en el músculo cardíaco contráctil. Y también para que vean que la acción de la adrenalina justamente radica en acortar esta transición, como estoy señalando en este segundo punto, en este segundo dibujo. ¿Qué es lo que hace? En primer lugar, que el potencial diastólico máximo o entre comillas de reposo en mi miocito se vuelve otra vez menos negativo, y segundo, que por lo tanto es más corto el trayecto que se tiene que generar para llegar al potencial umbral y luego generar la despolarización. Entonces, esa es la forma en que actúa la adrenalina sobre el potencial de acción del nódulo sinusal. Evidentemente también la adrenalina tiene, vamos a ver más adelante, una acción sobre la musculatura cardíaca contráctil, no solamente sobre el sistema excitoconductor. En segundo lugar, aquí estamos observando cómo la inervación parasimpática en este sentido afecta a mi nódulo sinusal. Como podemos observar, estamos viendo el mismo potencial de acción. En gris es lo normal, ¿sí? Esto es lo que ocurre normalmente. Como siempre decimos, el nódulo sinusal se despolariza a una frecuencia de 60 a 100 veces por minuto aproximadamente. ¿Y qué pasa cuando el parasimpático libera la acetilcolina? Porque en este caso lo hace a través de la liberación de acetilcolina. Que la acetilcolina va a actuar sobre el nódulo sinusal, sobre receptores muscarínicos, ¿sí? Vamos a recordar eso porque cuando dimos placa motora, la acetilcolina actuaba sobre receptores nicotínicos. En este caso, en primer lugar, la acetilcolina es liberada por un sistema nervioso autónomo, no un sistema motor voluntario como en el caso del músculo. Entonces, este sistema nervioso autónomo que está reflejado por el nervio vago, que inerva nuestro nódulo sinusal y todo el sistema excitoconductor, va a generar lo que se llama un estado de hiperpolarización. Porque como vemos aquí, volviendo al valor normal, vemos que es menos 60 normalmente, donde empieza el periodo ascendente o la fase ascendente para luego llevar a la despolarización. En cambio, lo que hace la acetilcolina es retardar el cierre de los canales de potasio, generando un estado de hiperpolarización en el sentido de que mantiene más negativo el potencial de reposo o potencial diastólico de mi nódulo sinusal, haciendo mucho más largo el trayecto para llegar hasta mi potencial umbral, ¿sí? Como vemos en este punto, y finalmente generar una despolarización. Eso va a llevar a una disminución de la frecuencia de producción de potenciales de acción por el nódulo sinusal y al mismo tiempo va a generar una disminución de la velocidad del dromotropismo, o sea, una disminución de la velocidad de conducción del sistema excitoconductor. Bueno, como dijimos anteriormente, ahora vamos a ver cómo este sistema nervioso autónomo afecta la fuerza de contracción de mi músculo cardíaco, que está en relación a una palabra que es el inotropismo. En ese sentido vamos a ver que la adrenalina, la noradrenalina, que aquí está en inglés, es lo mismo decir adrenalina que epinefrina, así que no se preocupen. Una vez liberado por el sistema nervioso simpático a nivel del músculo cardíaco, en este caso ya el músculo cardíaco contráctil se va a unir a receptores adrenérgicos de tipo beta 1. Esta unión va a activar dentro del miocito cardíaco contráctil un sistema segundo mensajero que es el AMP cíclico, ¿sí? Que también ustedes ya lo estudiaron en la cátedra de biología. Eso va a resultar en la fosforilación en primer lugar, de una estructura proteica que se encuentra
en el retículo endoplásmico, dentro de lo que es la estructura de la bomba calcio ATPasa, que es la bomba que mete calcio del líquido intracelular adentro del retículo endoplásmico. Recordemos que ese calcio que se debe guardar dentro del retículo endoplásmico cuando termina la contracción sarcomérica es importante para que ocurra la relajación. Dicho esto, hay una estructura que cuando está, vamos a decir, desfosforilada, que es el fosfolambán, mantiene cerrado o inactivo esa bomba. Porque esa bomba, voy a explicar otra vez aquí, tiene una estructura que se llama el cerca2, que es lo que se tiene que abrir para que entre el calcio dentro del retículo. En ese sentido, este fosfolambán, cuando está desfosforilado, mantiene totalmente cerrado este cerca2, por lo tanto el calcio no puede ingresar en forma adecuada dentro del retículo, generando una situación de que no va a haber mucho calcio guardado dentro del retículo para cuando venga un nuevo potencial de acción y se tenga que liberar del retículo calcio. Ustedes pensarán, ¿y qué pasa con el calcio que no se guarda? ¿Por qué ese calcio que no se guarda dentro del retículo no va a tener un efecto dentro de lo que es la troponina C, que va a llevar a un acortamiento de sarcómera, etcétera? Porque ese calcio que no se guarda rápidamente dentro del retículo sale del miocito a través de otros canales que se encuentran en la membrana sarcoplasmática. Eso va a generar que el calcio disminuya tanto en los depósitos del retículo endoplásmico, lo que en definitiva nos llevaría a que cuando llegue un nuevo potencial de acción por los túbulos T, el retículo libere menos cantidad de calcio, y eso me lleve a la larga a una disminución de la producción de puentes cruzados, llevándonos a un estado de disminución de fuerza contráctil. Espero que hayan seguido esta explicación para entender por qué es importante lo que hace la adrenalina o la epinefrina cuando se une a los receptores beta 1 y se activa este segundo mensajero, que es el AMP cíclico, que va a generar una fosforilación de este fosfolambán, permitiendo que este fosfolambán deje de estar activo, generando rápidamente la activación la apertura de estos canales que están en relación a la bomba, que es del calcio, que va a hacer entonces que esta bomba calcio ATPasa se active, aumentando los depósitos de calcio dentro del retículo sarcoplasmático, y también por el otro lado removiendo el calcio del citosol más rápidamente. Eso va a generar dos situaciones. Cuando yo deposite más cantidad de calcio dentro del retículo sarcoplásmico, ¿qué voy a hacer? Que con cada llegada de potencial de acción yo ya poder liberar una mayor cantidad de calcio, lo que va a generar un aumento de la fuerza de contracción. ¿Por qué? Porque si yo libero más calcio, pues formo más puentes cruzados. Por el otro lado, también el remover rápidamente del citosol el calcio hace que justamente la unión del calcio con la troponina sea más corto. Por lo tanto, si es más corto, también va a durar menos el tiempo de la contracción de mi ventrículo, y por lo tanto va a estar preparado para la siguiente contracción cuando hablamos de velocidad de contracción. Bueno, por el otro lado, también vamos a ver que la activación del segundo mensajero, del sistema segundo mensajero AMP cíclico, va a llevar a que los canales de calcio dependientes de voltaje se abran en mayor, vamos a decir, en mayor duración en el tiempo, lo que va a aumentar la entrada de calcio dentro del miocito cardíaco del líquido extracelular. Todo esto entonces es lo que hace que sea importante la acción del sistema nervioso simpático sobre la fuerza de contracción
de mi miocito cardíaco, no solamente en cuanto al nódulo sinusal que explicamos anteriormente en los dos slides anteriores, en donde vimos cómo aumenta la frecuencia de polarización. Entonces esas son las dos acciones que tiene el simpático sobre el músculo cardíaco. Aquí justamente observamos cuando un modelo de acción del fosfolambán cuya sigla está escrita aquí, PLB. Como dice justamente, el fosfolambán generalmente cuando está desfosforilada interactúa con lo que yo ya les expliqué, que es el CERCA2, y eso va a inhibir la acción de la entrada de calcio dentro del retículo, como estamos observando aquí, ¿sí? Entonces aquí tenemos el fosfolambán y acá está el CERCA2. Este fosfolambán es el que está impidiendo que el calcio pueda entrar que pueda entrar hacia el retículo sarcoplasmático. ¿Ven? Al retículo, sí, sarcoplasmático. Una vez que yo fosforile este fosfolambán, vemos que el fosfolambán se aleja en este dibujo, permitiendo que el canal del CERCA2 se habilite y pueda ingresar en ese momento el calcio dentro del retículo. También es importante recordar que dentro del retículo hay una proteína que se llama calcioecuestrina, que es la que también capta el calcio en el interior del retículo. Bueno, he explicado eso, también antes de pasar a hablar del trabajo cardíaco, porque se habló de un tercer mecanismo que es el mecanismo de la regulación humoral. En ese punto quiero citarles que también hay adrenalina que llega al corazón por vía sanguínea. Recuerden que la médula suprarrenal produce catecolamina, en este caso puede producir adrenalina y noradrenalina, también un poco de dopamina, y eso también tiene acciones, vamos a decir, estimulativas sobre la actividad cardíaca. El segundo punto, los factores externos que entran dentro de lo que es la regulación humoral, que es el comportamiento de la temperatura ambiental o corporal sobre el corazón. Ahí tenemos que ver, en el Guyton les habla de que por cada grado de temperatura que aumenta la temperatura corporal, valga decirlo, va a aumentar 8 a 10 latidos por minuto los latidos cardíacos. Eso es importante recordar porque eso nos da la explicación de por qué cuando estamos ante un cuadro febril o de hipertermia por otras situaciones que pueden ser cuando no toma sol, etcétera, la frecuencia cardíaca aumenta y también aumenta la fuerza de contracción. Entonces uno siente cuando el corazón late más rápido y más fuerte, o sea, se vuelve consciente del latido cardíaco. Y todo lo contrario cuando hay hipotermia, evidentemente cuando hay una disminución de la temperatura corporal también va a haber una disminución de la frecuencia de los latidos del corazón. Y lo otro que también puede afectar la fuerza de contracción cardíaca es el comportamiento de los vasos sanguíneos. En ese sentido, la disminución de la presión de oxígeno sanguíneo o la disminución del pH sanguíneo y o el aumento de la presión del CO2 o dióxido de carbono, estas tres situaciones van a llevar a una depresión de la fuerza contráctil del corazón. Bueno, dicho eso, vamos a pasar a esta segunda parte de la clase, que es la explicación de lo que es trabajo cardíaco, en el cual vemos que todo se inicia por la producción de energía química, que nosotros le vamos a llamar trabajo químico. Este trabajo químico es importante que se haga y forma parte del metabolismo energético, sobre todo en los ácidos grasos, que es el que genera más del 60% del ATP necesario para que el corazón pueda generar toda su actividad cardíaca. Evidentemente ese trabajo químico que produce ATP, al final sabemos que los ácidos grasos producen una gran concentración de ATP. Esto es importante evidentemente para hacer el trabajo mecánico. El trabajo mecánico ya vimos que gastamos ATP tanto para la contracción como para la relajación del miocito cardíaco. Eso ya se explicó en las clases de músculo.
Y esto se traduce, ese trabajo mecánico se traduce en fuerza o tensión muscular, que va a finalmente llevar a un acortamiento que es resultado de la sístole. Vamos a recordar que la sístole tenía dos fases, una de tensión, que es una tensión isométrica que era importante para desarrollar un aumento de la presión intraventricular en relación a la resistencia que le genera la presión aórtica, que era de 80 milímetros de mercurio, como un valor estándar. Una vez que se logra esta tensión, viene la segunda parte, que es el acortamiento, que es cuando logramos abrir la válvula aórtica y eso genera un acortamiento de la musculatura del ventrículo izquierdo, generando la expulsión de sangre. Hasta ahí nosotros podemos llamar que este trabajo es un trabajo interno, porque esto ocurrió totalmente dentro de lo que es el miocito cardíaco. Ahora, ese trabajo interno se traslada ahora a otro tejido, que es la fuerza o la presión que generó el movimiento de la sangre, ¿verdad? Nosotros movemos la sangre con este aumento de la presión dentro del ventrículo, porque recordemos cuando hay un acortamiento del músculo cardíaco, la presión dentro del ventrículo, como dentro de la aorta, de la arteria aorta, es ahora de 120 milímetros de mercurio. Entonces, acá mientras había tensión era de 80, ¿sí? O sea, llegamos hasta 80 y luego una vez que abrimos la válvula, la presión sube abruptamente a 120 y eso va a generar un movimiento. El movimiento que se traduce como lo que se dice aquí, que es la energía cinética, que viene justamente del movimiento, ¿verdad? Entonces eso ya se considera un trabajo externo porque ese trabajo fue trasladado ahora a ese movimiento de la sangre que va a generar lo que nosotros llamamos flujo, que es el movimiento continuo de la sangre, y momento, que son periodos de tiempo en que la sangre necesita que ese aumento de la presión le siga moviendo de un punto a otro, que generalmente ocurre evidentemente con cada latido cardíaco. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como trabajo cardíaco, para ir simplificando. Evidentemente, para hacer este trabajo cardíaco necesitamos consumir oxígeno, porque justamente vimos que, como dijimos anteriormente, tenemos que generar ATP. Y si vamos a generar ATP, la forma más importante de generar ATP, y sobre todo a partir de los ácidos grasos, es a través de la oxidación. En este caso, evidentemente, la beta oxidación de los ácidos grasos o de la oxidación de la glucosa o glucógeno. Entonces, el corazón debe consumir oxígeno y eso se conoce con el nombre de VO2. Algunos le ponen una M aquí, ¿sí? Disculpen la desprolijidad, pero es para que ustedes entiendan, una MVO2, porque ahí también el VO2 máximo, que es el consumo de oxígeno de todo el cuerpo humano. Entonces aquí específicamente estamos hablando del corazón, que tiene un consumo en reposo aproximadamente de 8 a 10 mililitros de oxígeno por cada 100 gramos de tejido muscular. Y acá cita todos los puntos en que el corazón consume ese oxígeno para generar su trabajo mecánico o eléctrico. Vamos a ver que un 20% de este 8 a 10 mililitros de oxígeno se utiliza en el potencial del reposo, porque está actuando la bomba. También hay un pequeño porcentaje en la producción de potencial ya de acción, y también ya viene la mayor concentración de uso de oxígeno en el periodo de contracción y luego en el periodo de relajación. ¿Y por qué pone aquí una señal interrogatoria? Porque eso va a depender con qué fuerza se contraiga el corazón. Mientras más fuerza tenga para contraerse, más gasto de energía va a haber. Y esto todo multiplicado por la frecuencia cardíaca, porque evidentemente a medida que aumenta la frecuencia cardíaca, eso genera un aumento de actividad cardíaca. Porque acuérdense que la actividad cardíaca es volumen sistólico por frecuencia cardíaca, que en resumen es lo que nosotros conocemos como gasto cardíaco.
Entonces cualquier cosa que aumente mi fuerza de contracción y mi frecuencia cardíaca también va a generar un aumento del gasto cardíaco y por lo tanto un aumento del consumo de oxígeno. Bueno, y la relajación en particular tiene dos partes. En primer lugar, el consumo de oxígeno para estirar un elemento elástico que generalmente ocurre en las fases isovolumétricas, ¿sí? Y luego el consumo de oxígeno para acortar la pared muscular y eyectar sangre. Eso nosotros ya explicamos en el slide anterior. Uno era trabajo interno, que es hasta el momento en que yo tenso el músculo cardíaco para generar mayor presión, y en el segundo del trabajo externo, cuando ya se acortó el músculo cardíaco en el periodo de eyección y eso se traslada ya al movimiento de la sangre. ¿Cuáles son los determinantes del consumo de oxígeno del músculo cardíaco? En primer lugar, esta magnitud de tensión del miocardio. Esto es importante recordar. Mientras más se tensa el músculo cardíaco para poder abrir la válvula aórtica, más gasto de oxígeno. La pregunta es ¿por qué se va a tensar más? Pues porque depende de todo lo que es la poscarga. ¿Qué es la poscarga? Toda fuerza que se opone a la expulsión de sangre desde el ventrículo izquierdo en el periodo de sístole, hablando así en forma más simple. Para que ustedes puedan interpretar. Esa poscarga puede iniciarse desde la propia válvula aórtica, porque la válvula aórtica puede sufrir de un cuadro patológico que se llama estenosis aórtica. ¿Qué significa esa palabra estenosis? Que el diámetro normal de orificio de la válvula aórtica se estrecha, haciendo que el cono de salida, o sea, el punto de salida de sangre, sea más pequeño y yo tengo que sacar el mismo volumen por ahí, entonces tengo que generar más tensión. Y también otro cuadro que es muy importante que explicamos en las clases anteriores, que es la hipertensión arterial, que es cuando la presión de la aorta, en vez de ser 80 milímetros de mercurio en reposo, un diástole, puede ser 90, puede ser 100. Entonces, evidentemente, el ventrículo izquierdo en ese periodo isovolumétrico de tensión, que es la primera fase de la sístole, tiene que igualar esa presión para poder abrir la válvula aórtica. Entonces, todo eso son determinantes de mayor consumo de oxígeno. Por eso que aquí en el penúltimo punto está también presión aórtica, ya, para que entiendan la explicación, ya lo expliqué en este punto en relación a la presión aórtica, ¿sí? Mayor presión aórtica, mayor consumo de oxígeno. Lo otro es el segundo punto aquí, la velocidad de contracción. Cualquier cosa que haga que aumente la frecuencia cardíaca, como dijimos anteriormente, me va a llevar a un mayor consumo de oxígeno. Velocidad de contracción, velocidad de potencial de acción del nódulo, que me lleva a un aumento de frecuencia cardíaca. Y luego está algo que vamos a explicar más adelante, que es la ley de Laplace, que es una ley que tiene que ver con la tensión de la pared del ventrículo izquierdo, que está en relación directa con el primer punto, ¿sí? Que está en relación a varios aspectos, como por ejemplo el radio de la cavidad del ventrículo izquierdo, la presión contra que el ventrículo izquierdo se tiene que contraer y el grosor de la pared del ventrículo izquierdo. Todos esos tres aspectos van a determinar algo que se llama tensión muscular. Bueno, pero primero vamos a ver ahora lo que se conoce con el nombre de reserva. Cuando hablamos de la palabra reserva, hablamos específicamente del trabajo que puede realizar el corazón sin fallar, pero ese trabajo es el trabajo extra, o sea, nosotros tenemos un trabajo realizado en reposo, ¿sí? Eso es lo normal. Y mi máximo trabajo que yo pueda hacer menos mi trabajo en reposo es lo que nosotros conocemos como reserva de trabajo cardíaco. ¿Qué significa eso? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo soy una persona sedentaria y mi frecuencia cardíaca es de 90 latidos por minuto en reposo. Entonces, de repente yo voy a salir a hacer una corrida
nunca me he preparado y mi capacidad de trabajo, por lo tanto, no va a ser mucha. Entonces mi reserva de trabajo cardíaco también va a ser poca, ¿entienden? ¿Por qué? Porque vamos a suponer que yo rápidamente llegue a 200 latidos por minuto, de 90 a 200, y hasta ahí llega la capacidad con que yo pueda tolerar ese ejercicio. En cambio, si yo soy una persona que en reposo, vamos a suponer, tengo en vez de 90 latidos por minuto, tengo 60, y soy una persona que normalmente hace actividad física, salgo a una corrida y mi capacidad de trabajo en ese aspecto es más grande. Entonces, mi reserva de trabajo también va a ser más grande. Y por lo tanto, esa carga aguda que yo le impongo a mi corazón va a poder ser soportada. ¿Entienden? Entonces, ¿qué son las cargas agudas? Las cargas agudas son las cosas que yo hago bruscamente. Por ejemplo, una actividad muscular, o de repente beber mucha bebida, sobre todo bebidas alcohólicas, que puede llevar a un cuadro de insuficiencia cardíaca, o por ejemplo comer en forma excesiva. Hay una gran absorción de proteínas y ácidos grasos en el intestino delgado, que me puede llevar también a una sobrecarga aguda en el volumen sanguíneo y en el sistema linfático, o exposición a temperaturas extremas, estados de calor extremo, por ejemplo estar caminando cuando las temperaturas están más allá de 40, 45, 50 grados de temperatura ambiental, o en lugares donde está menos temperaturas negativas. Y también se consideran cargas agudas para el corazón los disturbios emocionales, alegrías muy extremas o tristezas muy profundas que pueden activar el sistema nervioso autónomo y generar también alguna situación extrema para el corazón. Entonces, esta reserva cardíaca va a depender de cómo esté preparado mi corazón, si cómo está la capacidad de trabajo para que esta reserva pueda sostener situaciones agudas que aparecen de golpe. ¿Está bien? Entonces eso es lo que conocemos como reserva cardíaca. Ahora, nosotros, ¿cómo podemos lograr tener una capacidad de trabajo para tener más reserva de trabajo? Pues gracias a las adaptaciones. Estas adaptaciones son cuando yo les pongo al corazón a situaciones repetitivas. Esas situaciones repetitivas pueden ser positivas. Por ejemplo, hacer una actividad física aeróbica todos los días, 30, 60 minutos, genera lo que se llama una sobrecarga de volumen. Y eso se vuelve de sobrecarga aguda, se vuelve sobrecarga crónica, porque yo lo hago por varias semanas, meses, años, etc. Entonces constantemente yo le voy adaptando al corazón a esa sobrecarga. En principio fue aguda, pero luego se volvió crónica. Esta sobrecarga aguda de volumen, ¿por qué se llama de volumen? Porque cuando yo hago una actividad dinámica aeróbica muevo todo el cuerpo. Por lo tanto, aumenta mucho el retorno venoso. ¿Sí? Eso me va a llevar ¿a qué? A un aumento del volumen diastólico. ¿Por qué? Porque al haber un aumento del retorno venoso a la aurícula derecha, va a haber al final un aumento del volumen de diástole, tanto en ventrículo derecho como finalmente en ventrículo izquierdo. ¿Está bien? Por lo tanto, hay mayor volumen. ¿Sí? Eso me va a generar un tipo de hipertrofia del músculo cardíaco que se llama hipertrofia excéntrica. Esta adaptación cardíaca me lleva a la siguiente cambio morfológico del corazón, que es la hipertrofia excéntrica, que se refiere a que mis miocitos cardíacos crecen, pero crecen en longitud. Eso ya explicamos también en las clases anteriores, el músculo esquelético. Recuerden que el músculo cardíaco es estriado también, por lo tanto, aquí ante este estímulo constante de aumento de volumen, ¿sí? Va a generar que mis miocitos cardíacos produzcan más proteínas del tipo de los miofilamentos
para generar más sarcómeras que se van a disponer en series. Entonces mi miocito, que vamos a suponer que tiene este tamaño, ¿sí? Acuérdense que el miocito tiene una forma ramificada, pues va a empezar a crecer en longitud, ¿sí? En longitud, ¿sí? Aquí, para que entiendan. ¿Por qué? Porque las sarcómeras se van poniendo una al lado de otra. Eso se llama miocito, sarcómeras en serie. ¿Qué morfología le va a dar eso a mi corazón? Pues mi corazón va a crecer a expensas del aumento, ¿sí? Del aumento del radio, pero también va a crecer un poquitito vamos a decir, el grosor, no tanto, pero sí va a crecer el grosor de mi miocito cardíaco, ¿sí? El grosor de mi miocito cardíaco, generando entonces esta hipertrofia excéntrica. Ahora, ¿existe otros tipos de sobrecargas crónicas? Pues sí, son las sobrecargas de presión. La sobrecarga de presión se refiere a que el ventrículo izquierdo, vamos a dibujar acá el ventrículo izquierdo, tiene que contraerse en contra de una sobrecarga de presión, ¿sí? Ahí está la válvula aórtica y acá está la aorta, ¿sí? Y este es el ventrículo. Por lo tanto, cuando hablo de sobrecarga de presión, estoy diciendo que mi ventrículo tiene que contraerse contra una mayor presión. Y eso lo tiene que hacer todos los días también. ¿En qué situación observamos eso? Pues en una hipertensión arterial. Todos los días mi paciente es hipertenso. Entonces, todos los días ese paciente que en lugar de tener una presión diastólica de la aorta de 80, tiene una presión, vamos a suponer, de 90 o 100. Ya dimos varias veces ese ejemplo. Entonces, todos los días esa presión aumentada hace que se convierta en una sobrecarga crónica de presión que me va a llevar también a una hipertrofia, pero de tipo concéntrica, ¿sí? En este sentido, el ventrículo se tiene que preparar para tener más fuerza de tensión, para generar más presión. Por lo tanto, el grosor con que, en la hipertrofia con que se va a modificar mi ventrículo izquierda va a ser de esta forma, va a ser también un aumento del grosor del ventrículo izquierdo, pero mucho más importante, ¿sí? Generando una disminución del radio de mi ventrículo izquierdo. Este es un dibujo exagerado, pero es para que entiendan. ¿Y por qué sucede esto? Porque el mismo miocito cardíaco, que en principio era pequeñito también, ay, disculpen el dibujo, crece, pero crece en grosor, ¿sí? Como ven, crece en grosor. ¿Por qué ocurre eso? Porque las sarcómeras se disponen en paralelo, ¿sí? Bueno, espero que hayan entendido esta parte. Es importante entender las hipertrofias, y sobre todo porque yo estoy acá dando un ejemplo para las excéntricas de algo fisiológico, y para las hipertrofias concéntricas estoy dando un ejemplo de sobrecarga de presión patológica. Pero esta misma sobrecarga crónica de presión, que lo explico como en la hipertensión, se puede traspolar a un tipo de actividad física, que son las personas que hacen muchas pesas en los gimnasios, que generalmente, sobre todo las que levantan grandes valores de peso, o sea, no las que hacen tonificación, sino las que levantan peso para hipertrofiar el músculo esquelético, también generan un aumento de la presión dentro de lo que son los vasos arteriales de la musculatura que uno está ejerciendo su ejercicio, y eso va a transmitirse también al ventrículo izquierdo y va a ser una suerte de aumento de la presión aórtica. Por ese motivo también podemos observar en estos pacientes una hipertrofia, en estos atletas una hipertrofia concéntrica, ¿sí? Bueno, eso es lo que les quería decir en este punto. Y ahora justamente vamos a entender mejor, por lo tanto, lo que se refiere a la ley de Laplace, en donde habla de lo siguiente. La ley de Laplace es una ley que habla sobre la tensión contráctil
ejercida sobre la pared de un cilindro o una esfera. En este caso a nosotros nos va a interesar la esfera. ¿Sí? La esfera porque el corazón es más una esfera que un cilindro. Y que está en dependencia de lo que es la presión transmural y del radio de la curvatura. Yéndonos a esta fórmula, lo que ustedes tienen que saber es lo siguiente, que la tensión de mi ventrículo izquierdo, ¿sí? Y acá está la aorta con su válvula. Bueno, que la tensión de mi ventrículo izquierdo va a estar en relación a la presión por el radio, ¿sí? De mi cavidad ventricular en este caso, sobre 2 por una sigla, dice aquí, que esa sigla es el grosor de mi ventrículo. ¿Qué quiere decir entonces esta fórmula? Significa que el aumento de la presión, sobre todo la presión aórtica, que tiene que generar un aumento de la presión ventricular, y el aumento del radio, que este radio sea mayor que lo normal, van a aumentar la tensión contráctil de la pared de mi ventrículo, ¿sí? Van a aumentar la tensión contráctil. ¿Y qué eso me va a determinar? ¿Se acuerdan qué determina eso? Mayor consumo de oxígeno. O sea que estoy gastando más oxígeno de lo normal. Y la segunda parte de la fórmula dice que el aumento del grosor es inversamente proporcional. ¿Qué significa eso? Mayor grosor, menor tensión. Entonces, todo lo que está acá en el numerador, la presión, el radio, cuando aumentan, van a aumentar la tensión. Y si aumenta el grosor, sin embargo, va a disminuir la tensión. Eso es lo que dice esta fórmula de la ley de Laplace. Y acá justamente tenemos esto otra vez ya trasladado en unos dibujitos más lindos de lo que yo les hice. Acá está el grosor, ¿sí? Vamos a pintar en negro, el grosor, ¿sí? Radio, presión. Entonces, la tensión de la pared está en relación a la presión directa y al radio. Cualquier cosa que aumente en estos dos factores va a aumentar la tensión, ¿sí? Y cualquier cosa que aumente el grosor de mi ventrículo izquierdo va a disminuir la tensión. Entonces es inversamente proporcional. Esa es la ley de Laplace. Traspolado eso a la hipertrofia concéntrica y hipertrofia dilatada, que es lo que vamos a explicar. Que la tensión está disminuida, o sea, la tensión de la pared de una hipertrofia concéntrica, vamos a suponer de este músculo cardíaco, este ventrículo izquierdo que tiene una hipertrofia concéntrica, tiene, como dijimos, dos cosas. Primero, un grosor aumentado, ¿sí? Un grosor aumentado. Segundo, un radio disminuido, ¿sí? Un radio disminuido. Y tercero, la presión es lo que está aumentada. Entonces, la tensión, ¿a qué va a resultar? Va a resultar de que este aumento de la presión, en primer lugar, va a hacer que aumente la tensión, ¿sí? Porque es lo que dice la fórmula. Pero hay dos factores que le ayudan a esta hipertrofia concéntrica para que la tensión no sea tanta. ¿Cuáles son? Que el radio está disminuido y que el grosor está aumentado. Entonces la tensión, gracias a eso, no va a ser mucho en este ventrículo izquierdo. Por el otro lado, tenemos lo de la hipertrofia, pero en este caso ya estamos hablando de una hipertrofia dilatada, que no es igual que hablar de una hipertrofia excéntrica, fisiológica. Esto ya es un corazón dilatado en una insuficiencia cardíaca. En este caso, tenemos que la presión es normal, ¿sí? Multiplicado por radio, que está aumentado, y
sobre el espesor, que no es tanto, pero está un poquitito aumentado también. Si vamos a hablar de una hipertrofia excéntrica sería eso, ¿verdad? En ese sentido, la tensión otra vez va a estar normal. ¿Por qué? Porque mi presión no está aumentada. Mi radio sí está aumentada, por lo tanto eso puede generar mayor tensión, ¿cierto? Pero al haber cierto aumento del grosor de mi ventrículo izquierdo, entonces la tensión vuelve a normalizarse, ¿sí? Esas son las formas en que uno puede interpretar esta aplicación de la ley de Laplace en el corazón. Ahora imagínense un corazón realmente enfermo, un corazón muy dilatado que vamos a ver en pacientes con insuficiencia cardíaca, en donde no hay hipertrofia prácticamente, o hay tejido inclusive necrosado por un infarto, o un tejido que es reemplazado por muscular, que es reemplazado por tejido fibrótico. Entonces, en ese sentido, sí vamos a tener una situación en donde la tensión de la pared del mi ventrículo izquierdo va a aumentar sin ningún factor que le pueda, vamos a decir, equilibrar. ¿Por qué? Porque el grosor va a estar disminuido, porque la radio va a estar, el radio va a estar aumentado, etcétera. Entonces son factores que sí van a llevar a un aumento de tensión de la pared. Por eso es importante que puedan interpretar muy bien lo que es la ley de Laplace. Y ahora rápidamente vamos a hablar de lo que es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco ya dijimos que es la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Y también podemos decir que el gasto cardíaco, aquí está la fórmula, depende de factores que afectan al volumen sistólico y a la frecuencia cardíaca, que ya estuvimos hablando anteriormente. Por ejemplo, el volumen sistólico, ¿de qué depende? Depende de algunos factores que ya hablamos. No están todos aquí, pero por ejemplo, depende de la llegada de la sangre al corazón. Eso se llama volumen de fin de diástole, o también se le llama precarga. Es la cantidad de volumen que yo llego a cargar dentro del ventrículo izquierdo antes de entrar a la sístole. Por eso también es sinónimo de volumen de fin de diástole. Pero también aquí en precarga se tiene que tomar otro factor en cuenta, que es a qué presión diastólica de mi ventrículo izquierdo, ¿sí? De mi ventrículo izquierdo, yo hago la carga. Porque acuérdense que esta presión de fin de diástole, vamos a suponer yo cargo 150 ml, ¿sí? Al final de mi diástole, pero eso lo tengo que hacer a una presión de 5 o 6 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, acuérdense que la precarga es la carga de volumen, pero también está en relación a la presión con que yo cargo. Lo segundo que determina el volumen sistólico es la fuerza de contracción, evidentemente, de mi ventrículo izquierdo. Si aplicamos aquí la ley de Frank-Starling, mientras más cargo, más fuerza de contracción tengo. También el volumen sistólico depende de la poscarga. Supuestamente cuando yo aumento mi poscarga, yo tengo que hacer más fuerza de contracción, ¿sí? Pero hay veces que el aumento muy importante de la poscarga hace que mi volumen sistólico en un punto disminuya. Pero de todos modos, al principio, el principio es de que yo aumento la poscarga, aumento el volumen sistólico, porque tengo que aumentar la contractilidad. Y que haya una sincronía muscular. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que ventrículo derecho y ventrículo izquierdo estén prácticamente contrayéndose al mismo tiempo, y que las aurículas actúen en forma adecuada como cavidades cebadoras de sangre. Todo eso multiplicado por la frecuencia cardíaca. Aquí de vuelta tenemos otros factores. En este sentido, lo que está en línea discontinua son factores negativos, o sea, son factores que deprimen la frecuencia cardíaca, el volumen sistólico. Eso ya lo estuvimos explicando, no vamos a quedar tanto en eso. Vemos cómo afecta el gasto cardíaco. El aumento del gasto cardíaco es generalmente aumenta, evidentemente, cuando aumenta la frecuencia cardíaca, pero luego hay un límite a eso, porque pasado cierto valor yo ya tengo un periodo de llenado ventricular muy corto.
por lo tanto mi volumen sistólico va a empezar a bajar y al final va a terminar con un gasto cardíaco bajo. Pero eso se llama límite o estatus cardíaco o reserva cardíaca, como explicamos anteriormente. En principio el aumento de la frecuencia cardíaca siempre va a llevar a un aumento de gasto cardíaco. Y lo segundo, evidentemente, está que la frecuencia cardíaca, su disminución también puede llevar a una disminución del gasto cardíaco. Y eso también estaba en relación otra vez a de qué corazón estamos hablando, porque si estamos hablando de un corazón de una persona que hace mucha actividad física, esto tampoco no se aplica en un 100%, debido a que un deportista en reposo que tenga menos de 50 latidos por minuto puede tener una fuerza contráctil muy importante, y en vez de estar expulsando un volumen sistólico de 55, 60 mililitros de sangre por latido, puede estar expulsando 70, 80. Por lo tanto, al hacer la fórmula del gasto cardíaco, que es frecuencia cardíaca por volumen sistólico, este volumen sistólico superior va a hacer que la disminución de la frecuencia cardíaca no afecte finalmente el gasto cardíaco, y eso va a generar ¿qué cosa? Que el corazón, al latir en menos frecuencia por minuto, pues va a gastar también menos oxígeno, o sea que va a ser un corazón mucho más sano. El volumen sistólico es la cantidad de sangre inyectada por cada ventrículo en cada sístole o en cada latido cardíaco, y puede ir de 50 a 100, que generan mililitros, que es generalmente el 55% del volumen de fin de diástole. ¿Esto puede aumentar? Sí, claro que puede aumentar. Cuando yo hago un ejercicio, la acción de la adrenalina sobre la fuerza de contracción puede hacer que este 55 sea 60, 70, 80, 90% del volumen de fin de diástole. Y el ventrículo derecho e izquierdo eyectan siempre la misma cantidad de volumen. Y aquí tenemos los determinantes de volumen sistólico. Aquí está el dibujo de lo que es la precarga, que como ven se observan dos aspectos. Primero, el volumen de llenado, el llenado de fin de diástole, pero también el estiramiento, ¿sí? Y la presión con que yo lleno al final, ¿sí? La presión de fin de diástole, eso es importante recalcar. La poscarga es, como vemos aquí, la tensión que sufre mi musculatura cardíaca de mi ventrículo para poder vencer la resistencia que hace aquí la presión aórtica, o inclusive la misma válvula, en el caso de que haya una estenosis aórtica. En ese sentido, acuérdense que más adelante vamos a ver en circulatorio que la presión aórtica es nada más un valor que traduce lo que estaba pasando en la circulación arterial. Acuérdense que hay algo que se llama resistencia vascular periférica, que está dado por las arteriolas. Esas son las que más resistencia al flujo hacen. Entonces también ese es un punto que hay que empezar a tomar en cuenta cuando hablamos de poscarga, no solamente del valor de la presión aórtica en diástole, sino a la resistencia vascular periférica generada por las arteriolas. Evidentemente, cuando aumenta más la poscarga, habría una mayor fuerza contráctil si todo estuviera bien, pero eso tiene un límite que ya explicamos anteriormente. Y el otro determinante muy importante del corazón, que es del ventrículo, que es la fuerza contráctil, que es lo que finalmente va a generar un aumento o no del volumen sistólico. Precarga ya hemos explicado qué es el sinónimo o el determinante primario. Su determinante primario, disculpen, es el volumen de llenado sanguíneo del ventrículo durante la diástole, volumen de fin de diástole, pero recuerden que también está en relación directa a la presión de fin de diástole. Este llenado depende de varios aspectos que al final determina el retorno venoso. ¿Sí? Vamos a recordar aquí que el retorno venoso depende de la bomba muscular. Eso es que cuando caminamos, acuérdense que la musculatura de las piernas son las que van haciendo subir la sangre venosa hacia arriba, hacia el corazón. También la inspiración, también depende de qué volumen de sangre yo tengo, también depende de la estructura de mi pared
venosa. Acuérdense que hay gente que tiene una pared venosa un poco más lábil, más débil, que generan varices fácilmente. Y también los cambios de postura. Evidentemente, cuando yo estoy en contra de la gravedad, el retorno venoso se hace más difícil. En cambio, si yo me acuesto, el retorno venoso no encuentra vamos a decir, la gravedad en contra de su flujo. El flujo venoso se hace sin problema hacia la aurícula derecha en esa postura de acostado. Entonces, va a depender también de los cambios de postura. Bueno, en definitiva, el aumento del retorno venoso va a determinar a qué presión venosa central también se encuentra la aurícula, porque la aurícula derecha es la que determina la presión venosa central. Acuérdense que entonces la aurícula derecha debe tener una presión de 0 o subatmosférica, o sea, negativa, para que pueda haber un buen retorno venoso. Si es eso, entonces yo puedo generar un buen volumen de fin de diástole y evidentemente eso va a llevar a una tensión, que es el periodo ya de contracción isovolumétrica, y finalmente el periodo de eyección, que es lo que me va a llevar a la eyección de mi volumen sistólico. También podemos decir que el pericardio puede afectar el retorno venoso. Por eso es importante recalcar que el pericardio también en todo momento tiene que tener una presión intrapericárdica de 0, porque acuérdense que el pericardio le rodea al ventrículo, a todo el corazón, pero al ventrículo sobre todo. Aquí vemos el pericardio con sus dos capas serosa y visceral y serosa, y que generalmente tiene aquí un espacio virtual con un poco de líquido que no debe pasar de 50 mililitros y que tiene unas presiones de 0 para abajo. Entonces, si hay un aumento de esta presión pericárdica, lo que va a afectar es que mi ventrículo se pueda distender en el periodo de llenado, ¿sí? Y eso va a generar también entonces un aumento de la presión dentro de mi ventrículo, que se va a traspolar rápidamente a la aurícula derecha, porque aquí acordémonos que esto es ya en el ventrículo derecho. Entonces la aurícula derecha, si aumenta su presión, va a aumentar la presión venosa central, y por ende eso va a hacer que disminuya el retorno venoso, llevándome a una disminución del llenado y de la precarga. Y acá justamente vemos una relación inversa entre el volumen sistólico del gasto cardíaco con la poscarga, que es a lo que yo me refería, ¿verdad? Vamos a poner en rojo, que el volumen sistólico, mientras la resistencia periférica sea baja, yo voy a tener un buen volumen sistólico, ¿sí? Pero a medida que la resistencia periférica aumente, mi volumen sistólico va a ir disminuyendo. Eso ya dijimos más atrás. O sea, hay un límite. En un momento dado mi volumen sistólico va a disminuir ante aumento de poscarga. Solamente un tiempo la fuerza de contracción del corazón va a poder vencer, pero luego esto va a desaparecer, llevándome a una situación de disminución de volumen sistólico ante aumento de resistencia periférica. Y el último slide, que es la contractilidad ventricular, que se puede definir como la fuerza de eyección ventricular, que se refiere a la presión generada por los ventrículos y la cantidad de sangre eyectada por los ventrículos después de generar esa presión, y es muy difícil de medir la fuerza contráctil clínicamente. Todo lo otro se puede medir a través de algunos estudios cardiológicos, como por ejemplo una ecocardiografía, etcétera, pero la fuerza contráctil es algo que solamente se infiere clínicamente.